reportarle los datos. Estaba combinando la información. Entonces, ya está conocimiento centrado en el tercer. Hoy tuvimos un total de 23 personas registradas, aproximadamente 23. ¿Cómo están? Muy buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Rafael Guerrero. Yo seré su docente en el transcurso de este diplomado, en el desarrollo del mismo, por parte de la directiva, la cual conforma Escuela Legal Ecuador. Les doy la más cordial bienvenida al desarrollo de esta, la primera clase, en la cual ya ahondaremos más en los temas referentes al estudio de la ciencia criminológica, ¿no? Para poder comenzar con lo que es la interacción en esta primera clase, voy a solicitar a todos los participantes que por medio del chat, ¿no?, grupal de esta clase de Zoom, me escriban lo que son sus direcciones de correo electrónico, ¿no? Yo voy a proceder a nombrar, ¿no?, a la persona que nombre, me va a ayudar con una presentación breve, ¿no?, sus dos nombres, sus dos apellidos, y va a proceder a exponer, ¿no?, un resumen de lo que investigó en el trabajo ya indicado. ¿Cómo está? Muy buenos días con el señor Carlos Monserrate, buenos días con la señorita Doménica Álava, Yulia Solano, Jocelyn Santillán, Margarita Cabrera, Pablo Tirira, Rebeca Sigüencia. ¿Cómo están? Bienvenidos. Correcto. A ver, el señor Pablo Tirira. Bienvenido, por favor, ayúdenos, nos ayuda con la presentación, ¿no?, y la exposición del resumen de la tarea enviada. Buenos días, por favor, ¿me puede repetir lo que indicó? Claro, no hay problema. Nos ayuda con una presentación breve, sus dos nombres, sus dos apellidos, y posterior a esto va a proceder a exponer lo que realizó, un resumen de la investigación realizada, como tarea número 1. Claro. Listo, buenos días con todos. Me llamo Pablo Vladimir Trira Cerón. Les voy a dar un breve resumen del primer tema que tratamos, del resumen histórico de la criminología. Ya, la tarea consistía en revisar los antecedentes históricos de la criminología, sus autores más importantes y teorías más relevantes, así como una conclusión con las propias palabras, explicar qué es la criminología basada en las teorías de los autores investigados. En este caso, en el tema estaban 3. Podemos indicar el origen de la criminología. Tiene sus inicios antes del siglo XIX, desde donde se habría empezado a estudiar las diferentes causas y del por qué un individuo comete un delito, sus motivaciones, su modalidad, el nivel de violencia que utiliza al momento de un hecho. Los autores más importantes indica Cesare Lombroso, quien publica un libro llamado El delincuente nato. Indica que ciertas personas no habrían seguido las causas normales de la evolución, desarrollando una tendencia a la delincuencia y obviamente a ser violentos.
Y otro autor es Enrico Ferri, quien también igualmente que Cesare Lombroso forma parte de la escuela positiva italiana, quien indica que las acciones son honradas o deshonradas de un hombre son producto fisiológico, psicológico y del entorno social donde éste se haya desarrollado. Igualmente distingue tres categorías, que eran factores antropológicos o individuales del delito, factores físicos y factores sociales, y también indica que, por ende, el delincuente es un ser anormal. Tenemos también a Raffaele Garofalo, quien realizó un estudio y la teoría de la depresión, donde él da una gran importancia a los factores que rodean a un sujeto, al entorno que lo circunda, teniendo muy en cuenta los factores tanto endógenos como exógenos, más aún dependiendo de los factores exógenos, o sea, de origen exterior, donde nos podemos encontrar con delincuentes corregibles e incorregibles. Lo que tiene que ver con las teorías más relevantes, se puede clasificar podemos indicar la clasificación antropológica citada por Cesare Lombroso y Enrico Ferri, quienes indican que los delincuentes son locos, habituales, natos, ocasionales y pasionales. En conclusión, para mí, que es la criminología basada en las teorías de estos tres autores investigados, puedo indicar que estudia un individuo y las razones del por qué su comportamiento antisocial, analizando su conducta que nos encaja en esta sociedad, las razones puede ser de su nacimiento, el desarrollo de su entorno, yo qué sé, el nivel de pobreza, todo eso, y tratar de dar una explicación, así como también algún tipo de tratamiento y prevención para este tipo de casos. Gracias a todo lo que puedo indicar. Perfecto, muchísimas gracias, señor Pedro. Por favor, continuemos. Me ayuda con, de igual manera, una exposición breve del tema investigado, el señor Carlos Monserrate. Muy buen día. Soy Carlos Roberto Monserrat de Cujilán. Acerca de la criminología, se habló del tema sobre una introducción a ella. Se habla que es una ciencia que requiere del estudio de otras ciencias como la sociología, psicología, biología, además de la antropología. Se habla de una criminología de la edad antigua, en tiempo de los filósofos, de la media y la moderna. Me asumo a lo que dice César Beccaria, que dice que la filosofía no se exterioriza, sino que tranquilamente se complementa de una manera independiente y se deriva de diversas ramas de la investigación para ver cuál es el origen del crimen, causas y consecuencias del criminal, su desarrollo en la sociedad y su problema psicológico. Perry además también habla de la misma forma de las teorías sobre el origen y las consecuencias del delito. Para mí, la criminología es una de las ciencias que abarca o se sustenta de otras ramas de la investigación y que nos lleva a resolver un delito, donde vemos causas, consecuencias y origen del cual se produjo. ¿Listo, maestro? ¿Algo más? Yo creo que, a ver, si vamos a hablar de todas las teorías, vamos a hablar de teorías muchísimas que hay. No solo eso, como dijo el compañero, ¿no? Porque hablamos de una edad antigua, media y moderna. Ahí hablaban de un pocotón de científicos. Si hablamos de Tomás Aquino, estamos de los otros que están de la edad antigua. Entonces, para abarcar eso, abarcar mucho lo que ya usted dijo, compañero, sería algo repetitivo. En sí, vamos a lo que es la criminología, a dónde nos lleva. Es lo más importante, porque comenzar a trabajar un tema que ya se estudió, ya se lo ha visto, de personas que ya lo vinieron tratando tema paso a paso, sería perder el tiempo. La criminología debemos resolverla o ponerla en tiempo actual.
tomarla del tiempo antiguo y ponerla en tiempo actual. ¿A dónde nos lleva? ¿Cuál es lo que vamos a resolver? ¿Y qué no vamos a resolver? Profesor. ¿Cómo está? Correcto, don Carlos. Está bien. Es más, el análisis que realizamos de los hechos históricos más relevantes, es verdad, son estudios que ya han sido realizados, ¿no? Pero esos estudios nos sirven porque son cimiento de las teorías actuales en torno a lo que son las ciencias criminológicas. De igual manera, en el desarrollo, o sea, lo que busca el desarrollo de este diplomado es poder, ¿no?, implementar este tipo de teorías para poder desarrollar nuevas teorías, profundizarlas, las teorías que ya existen, y de igual manera poder desarrollar el campo de la criminología a tal punto de interiorizar en las situaciones actuales, las situaciones modernas que se viven en lo que es el campo de los hechos o actos delictivos, ¿no? Como ustedes ya sabrán, ¿no? Por primera vez la palabra criminología fue expresada por el antropólogo francés Pablo Topinard a finales del año 1883. Posterior a esto, 2 años luego, en el año de 1885, fue publicada la obra titulada Criminología en la ciudad de Turín, Italia, por el autor Rafael Garófalo. Autores tales como Rafael Garófalo, César Lombroso y Enrique Ferri son aquellos que constituyen los pilares fundamentales a lo que se considera el inicio de los trabajos que fueron los cimientos que tiene esta ciencia criminológica. Entre estas teorías, primeramente se estudió lo que son las características de los delincuentes que se los consideraba como delincuentes natos, es decir, que estos hechos los consideraban innatos, es decir, que se concebían a partir de la concepción de este individuo o ser, basándose en estudios que a la actualidad no se los considera como válidos. Entre ellos, una de las teorías o las hipótesis de César Lombroso, ¿no?, la cual indicaba ciertas características o rasgos físicos que poseían los individuos, ¿no?, basándose en los delincuentes de esa época, identificando ciertos rasgos físicos que se repetían en estos individuos, ¿no? Luego, teorías que nos acota Rafael Garófalo nos ayudan a determinar que existen ciertos factores endógenos y exógenos, los cuales crean, ¿no?, este tipo de cometimiento de estos actos a la persona. Estos factores se los puede considerar como conductas antisociales. Se considera a la criminología como un conjunto de conocimientos que se ocupan de las conductas antisociales, fundamentalmente en las señaladas como delitos, así como los motivos, las causas o factores que inducen al hombre a delinquir. Para poder determinar el campo de estudio de la criminología, es muy necesario poder profundizar un poco al respecto a estas conductas antisociales. Es correcto de que no todas las personas estudiosas de la materia, cuya sistematización es muy reciente, están totalmente convencidos de que la criminología debe ocuparse exclusivamente del estudio de las conductas delictuosas, o sea, de aquellas que realizan los individuos y que quedan perfectamente encuadradas o tipificadas en las descripciones que la ley penal contiene. Es decir, aquellas conductas que se enmarcan, ¿no?, a lo que la ley tipifica. En este caso, si nos basamos al marco legal ecuatoriano, sería lo que se encuentra tipificado en el Código Orgánico Integral Penal,
O si por el contrario puede abarcar un campo todavía más extenso, como ya lo venimos debatiendo. ¿Cómo serían los llamados estados criminógenos? No. ¿Pero qué son estos llamados estados criminógenos? No son más, ¿no?, que una inclinación a la cual inducen al individuo a delinquir. Es decir, son ciertos factores los cuales lo motivan o lo inducen a cierto individuo a cometer estos actos o hechos delictivos o criminales. Estos factores pueden ser el alcoholismo, ¿no?, la drogadicción, la prostitución, la vagancia, entre otros. Si nos basamos a lo que son el Estado moderno en la sociedad, podemos incluir como uno de estos factores adicional a lo que sería la falta de recursos, ¿no? Tenemos entendido de que esta sociedad comprende, ¿no?, cierta segmentación, la cual posee muy pocos recursos, ya tanto sean recursos económicos o recursos naturales, tales como el agua potable, energía eléctrica o el acceso a una vivienda. Entonces, estos factores, por lo general, inducen a los individuos que pertenecen a este grupo poco privilegiado a realizar o cometer estos hechos o actos delictivos, justificando sus conductas, ¿no?, en estas necesidades que deben de suplir de una u otra forma, y muchas veces de igual manera justificando estos actos por la falta de ayuda que tienen estos tipos de sectores por parte del Estado. Profesor. Sí, don Carlos. Profesor. También le podemos también añadir la parte sociológica también, por ejemplo, en lo que es la sociedad, hablamos también de las familias disfuncionales. Cuando hablamos de familias disfuncionales, también hablamos también de separaciones de hogar, de chicos que se crían con las abuelas, por ejemplo, y cuando ya no hay control, de repente lo que es a delinquir, y también con lo que es a consumir las drogas también, en la parte sociológica, ya que también la criminología también agarra de la sociología una parte para el estudio también de la conducta del individuo dentro de la sociedad, como dice ahí los documentales que se revisaron. Correcto, eso por la parte sociológica. Eso, los estudios, como ya se los ha indicado, esta es una ciencia interdisciplinaria, la misma que integra diversos tipos de ciencias, las cuales ayudan a profundizar, ¿no?, este tipo de teorías de esta rama científica, como es la criminología. Entre ellas se puede desarrollar tanto lo que es la sociología, la antropología, la psicología, la criminología forense, ¿no? Entre lo que mencionó el compañero, la sociología, esta nos ayuda a determinar ciertos factores sociológicos, valga la redundancia. Entre ellos, pues no, ciertas características, las cuales sería la convivencia del individuo, los parientes más cercanos, ¿no?, el cuidado, el tipo de instrucción, tanto dentro del hogar como fuera del hogar, ¿no?, el tipo de amistades la cual el individuo maneje, el tipo de influenciabilidad del individuo también es un factor muy determinante en esto, ya que es importante el nivel de influenciabilidad que tenga esta persona, es decir, cuánto pueden las demás personas, ¿no?, influenciar en ella, ya sea positivamente o negativamente, ¿no? Y a esto es lo que el estudio determinaría en lo que son la convivencia con los tipos de amistades, ¿no? Recordando de que las amistades influyen bastante en lo que son los actos de alguna persona, ¿no? No es lo mismo
que un amigo te induzca a estudiar, a salir adelante, a trabajar, a aprender cosas nuevas que valgan para el desarrollo de la persona, más a tener amigos que te induzcan a ir por un camino descarriado, ¿no? A delinquir, a cometer actos como hurto, robo. Bueno, prosiguiendo en lo que es materia, entre estas conductas antisociales podemos diferenciar dos tipos, los cuales son los delitos y los crímenes, ¿no? Teniendo en cuenta de que se considera delito al acto delictivo o criminal que no trasciende a agredir mayor bien jurídico protegido, quedándose tan solo en lo que es la afectación a la propiedad de las personas, pueden ser catalogadas o enmarcadas en este tipo de especie o de rango, lo que son delitos como robo, hurto, pueden ser violaciones a los derechos de propiedad intelectual, ¿no? Y ya enmarcándose a lo que son delitos más graves, como los crímenes, aquellos que atenten directamente contra la vida de alguna persona, tales como los asesinatos, los homicidios, los femicidios, y ahí pues se englobarían, ¿no? Lo que son tipos de delincuentes, tales cuales los delimitó Perry y Lombroso, ¿no? Aquellos como los delincuentes natos, innatos, los pasionales, los locos. Entonces, todas estas ciencias nos ayudan a determinar, ¿no? A explicar, a comprender, a analizar y a tratar de dar una solución a este tipo de actos para evitar este tipo de cometimiento. Bueno, compañeros, al parecer tenemos menos de un minuto. Antes de que culmine lo que es la clase, agradecer su presencia el día de hoy. Voy a enviar unas directrices a través del grupo de WhatsApp. La siguiente clase nos vamos a dividir en dos grupos y vamos a realizar lo que es la primera exposición, ¿no? El primer grupo va a realizar lo que es la exposición de la escuela clásica de la criminología o la escuela positiva italiana, y el segundo grupo va a exponer acerca de la escuela de Chicago. Voy a dividir los grupos por el medio del grupo ya establecido a través de la aplicación de WhatsApp para que